Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español sobre Salesforce. Hoy día tenemos como invitado especial a Ángel Almanza. Él nos acompaña desde Madrid, España, pero él es originario de Bogotá, Colombia. Actualmente está desempeñando el rol de Senior BA Salesforce Consultant. ¿Ok? Bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Hola Sara, un placer estar acá contigo y pues con la audiencia. Hace rato tenía muchas ganas de estar acá y bueno, qué bueno que me hayas invitado. No, gracias a ti por acompañarnos, compartir tus conocimientos y tu tiempo. Vamos, que sabemos que el tiempo vale oro. Perfecto. Queridos oyentes, en este episodio vamos a estar conversando sobre qué es CRM Analytics. Este es nuestro primer episodio sobre este tópico, así que vamos a estar especificando qué es, cómo podemos aprovecharlo y sobre todo también Ángel nos va a estar explicando la diferencia que puede llegar a tener con otras soluciones, inclusive mucho más. A ver, como es costumbre en todos los episodios, antes de empezar, la idea es conocer a nuestros invitados, Ángel. Entonces, para ello, si nos puedes contar un poco sobre tu historia, qué estudiaste, cómo llegaste al mundo de Salesforce. Bueno, sí, un poquito de la historia. Bueno, yo soy originario de Colombia, como lo mencionabas. Llegué al mundo de Salesforce hace cerca de 7 años. Justo coincide con el nacimiento de mi primer hijo, entonces lo va a tener siempre presente en mi cabeza. Em, Llegué a Salesforce, digamos que por una mera casualidad. Entré a una consultora, en ese tiempo Avanzo era una de las consultoras más importantes en Sudamérica, en Colombia y en la región. Y Ujú. empecé un trabajo de consultoría, no sabía que era de Salesforce, de hecho no sabía que era Salesforce antes de eso. Y el primer workshop que me hicieron acerca de la plataforma me cautivó, la verdad. Pensaba que una plataforma completa, que solo por el nombre tal vez pensabas que solamente era para personas de ventas o de ese segmento y ya cuando haces un doble clic allí te encuentras que puede ser una solución para muchas industrias y para muchos procesos a nivel de una organización. Entonces... en Salesforce empecé, como todo buen consultor desde el principio, con las grandes, con Sales, con Service. Hice mis pinitos también en Marketing Cloud por allí. Y pero siempre me llamaron el tema del Data Analyst, de todo el tema de explorar y sacarle el provecho a todos los datos de la compañía y demás. Entonces, me enrolaron en una iniciativa de explorar una nube nueva, que en ese caso se llama Web Analytics, que después pasó a ser Einstein Analytics. Y me enamoré Ujú. también de ahí, me enamoré. Pensé que era, digamos que una nube que podíamos aprovechar muchísimo y que al final del ejercicio eh, generar estos dashboards, generar estos analíticos de cualquiera de los procesos o las nubes grandes. Es un provecho para saber cómo va tu proceso, cómo va en la gestión de los mismos y pues cómo vamos todos alrededor del ejercicio. De ahí pues continué creciendo en la plataforma. Me fui dando a conocer en Latinoamérica, en diferentes clientes, en Perú, en Colombia, en México. Fui, pues, digamos, desde la parte de expertise, fui ganando expertise y ya con la certificación y demás, fuimos escalando y justo me encontré con una empresa española que también tenía necesidades, digamos, que de explorar esa nueva práctica de Salesforce en la parte de Analytics y fiché hace 2 años con una empresa aquí en España. Actualmente estoy viviendo acá en Madrid. Y, digamos que la maravilla de explorar una nueva nube como esta es que tienes muchas posibilidades de crecer y alrededor de ello también
darte a conocer y generar mucho efecto wow con esta plataforma. Entonces, actualmente Salesforce me nombró como embajador de CRM Analytics para este año y para el siguiente. Entonces es una bandera que tengo que llevar y que tengo que seguir promulgando, digamos, evangelizar en la plataforma también a muchos pues, de las personas con que trabajo y los clientes. Entonces, nada, orgullosísimo y esa es mi historia acá en Salesforce. Ah, qué bueno, excelente. Y a ver, una pregunta, ¿tú estudiaste algo relacionado a informática o llegaste al mundo de Salesforce sin saber nada de tecnología? Mira que no, yo soy ingeniero industrial. Esa es Mira. mi profesión de base. Pero algo que tiene el tema de los datos o todo el tema de la analítica es que es un segmento muy multidisciplinario. En algún máster en algún máster que hice, me encontraba con médicos, con administradores de empresas, con economistas que interactúan con todo este tema de la analítica precisamente porque a todos nos interesa saber qué hay detrás del dato y cómo sacarle el jugo a ello. Entonces, no hay impedimento para los que se quieran sumar al tema de Analytics y eso es muy bueno descifrarlo o desmitificarlo porque es importante romper ese mito y saber que cualquiera puede hacer uso de herramientas de analítica. No, y a mí me gusta mucho hacer esta pregunta porque aparte de analítica, yo creo que en Salesforce en general te permite ingresar al ecosistema sin necesidad de haber estudiado una carrera en tecnología. Es bien amigable para eso. Entonces, es como que, oye, por eso me gusta hacer la pregunta de qué estudiaste, porque me he encontrado economistas, abogados, profesores de idioma, hay de todo. Que también hay gente que entra ya con un conocimiento de tecnología, porque estudiaron, bueno, como es mi caso, que yo estudio ingeniería en sistema, eh, que vamos, ayuda, pero Salesforce te da esa oportunidad de poder ir a ingresar al ecosistema sin necesidad de saber. Em, Perfecto, y justamente otra pregunta que te tenía era que por qué no el core o otras nubes, sino Analytics, pero bueno, no lo explicaste y creo que, a ver, yo te voy a contar algo que yo siempre digo que, oye, no puede ser. En los proyectos, y creo que seguramente te pasa, me da risa porque uno se mata como por la parte de atrás, va configurando, customizando, haciendo todo para que funcione, pero el cliente lo que quiere ver es el tablero bonito, con los colores y los datos moviéndose y los cálculos, y es como que, o sea, ¿y lo que hice yo? Sí, sí, Entonces sí, todos no, que pasa. queremos ver, que queremos el tablero, y es como, pero Dios mío. Claro, es que al final del ejercicio, clientes, consultores, los que sean, tendemos una tendencia a explorar mucho al tema visual. O sea, el tema visual nos impacta de entrada. Entonces, teniendo Claro. un dashboard que llame la atención, viendo, como tú dices, las gráficas moverse de una forma dinámica, al final eso genera un efecto wow. Y lo importante es generar no solamente un efecto wow a nivel visual, sino generar valor también con esos analíticos. Exacto, ¿Mm? Y claro, no, dale, dale. no, que te decía que de que generan valor, generan mucho. Era lo que quería complementar. Sí. Alguna vez pues mi gurú, el que me empezó en todo esto, él decía que al final del ejercicio el análisis de los datos es la punta de la lanza. Entonces, si tú ves que todo está funcionando bien y los dashboards también se están pintando y estamos mostrando los KPIs correctamente, es porque atrás de eso hubo mucho trabajo, como decías, en el core y eso es importante que también lo vean. Claro, así es. Este, totalmente. O sea, es un trabajo en equipo, pero a mí se me da risa porque el cliente, claro, yo sé que el cliente lo sabe, pero es que, ay, pero es que yo quiero ver, que le llaman la consola, o quiero ver los dashboards, y es como que, pero mira cómo funciona la automatización, no, no, no importa. Pero Sí, bueno, sí, es pasa. parte de.
Bueno, ahora sí, Ángel, cuéntanos qué es CRM Analytics y su historia y todo lo que conlleva este tema. Bueno, CRM Analytics es la solución de Business Intelligence de Salesforce. Pero más que eso, es una solución que permite conocer mucho más, generar conocimiento, analizando datos, tendencias y patrones dentro de los datos coleccionados, no solamente dentro de Salesforce, sino también desde data externa. CRM Analytics nace hace cerca de 10 años, si no más, cuando Salesforce ve que es importante no solamente tener unas analíticas dentro de su operación, que son los que conocemos como los reports y los dashboards operacionales dentro de Salesforce, sino que también necesita una herramienta que sea capaz de mover muy rápido, muy rápidamente miles o millones de registros y de datos y generar también analíticos que sean impactantes y que generen ese efecto wow. Entonces, hace 10 años adquiere Wave Analytics, que funcionaba como una App Exchange dentro de Salesforce. Y pues como hace con muchas herramientas Salesforce, empezó a dotarla también de mucho músculo a nivel de tecnología, a nivel de todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Salesforce. Y fue articulando y fue, digamos que adquiriendo también otras empresas de inteligencia artificial aplicada a los negocios, ¿sí? Hasta ese momento, hace 10 años, hablamos de la inteligencia artificial como una película de ciencia ficción o un tema muy Ujú. académico. No estaba llevado propiamente muy fácilmente a las organizaciones o a las empresas, sino era por intermediación de alguien con conocimientos estadísticos, con los data scientists de esa época. Entonces Salesforce se propuso crear una plataforma que fuera sólida, que fuera, como tú dices, como tú dijiste al principio, amigable con el usuario final y que fuera potente a la hora de gestionar y de generar este conocimiento que se necesita para tomar decisiones. Al final, el Business Intelligence en cualquier herramienta, no solamente en CRM Analytics, busca eso, busca ayudarnos a tomar unas decisiones basadas en los datos y basadas en, no en supersticiones ni en cábalas, sino tener conciencia de que la decisión que tomo está basada en los datos y que ellos me respaldan en eso. Así pasó, se fue formando después Einstein Analytics, que si me preguntas es el nombre que más me gusta de todos los que han tenido, por todo el tema pues de Einstein. Es una historia detrás. Los fundadores de Salesforce empezaron en una oficina pequeñita y en esa oficina justo tenían unos cuadros, ¿no? Tenían un cuadro de Gandhi y tenían uno de Einstein. Entonces, parte Mm. de ese nombre fue se les pegó en la cabeza de que tenía que tener Einstein dentro de la plataforma y así fue como, digamos que le colocaron ese nombre tan importante, ese apellido tan importante a la solución, pensando también llevarles eso, la confianza de tener un científico tan brillante dentro de la casa y de la plataforma. Entonces, vamos creciendo con Einstein Analytics, sumándole también muchas capacidades de analítica aplicada con Machine Learning y demás. Y ya en 2019, Salesforce hace un movimiento muy importante que es la compra de Tableau. Adquiere Ujú. pues yo diría, una de las punteras y las innovadoras que ha tenido en el cuadrante de Gartner durante mucho tiempo en herramientas de BI. Y es un movimiento que tiene su razón de ser, porque al ser el CRM número uno del mundo y una tecnología tan potente, la mayoría de datos vienen de estos CRM y de todo lo que colecciona. Y el movimiento con Tableau le ayudó a crear también digamos que ese músculo para empezar a articular mucho mejor su estrategia de análisis. Tableau CRM nació allí. Este Einstein Analytics fue nombrado Tableau CRM en su momento. Ujú. Y en su momento también,
Salesforce decide ya colocarle CRM Analytics en un movimiento de branding que básicamente lo coloca como la herramienta top o la herramienta insignia dentro del análisis dentro de plataformas de Salesforce. Esa es como la historia de CRM Analytics. Ha venido creciendo muchísimo. Es una de las plataformas que más diente y músculo le han dado durante todo este tiempo Salesforce y que sigue creciendo. Y ahora con las nuevas tecnologías va a seguir creciendo, porque muy seguramente Gini también le va a apoyar mucho en lo que tiene que ver con Ujú. crecimiento. Así es, y vamos, yo me acuerdo que el otro día, no me acuerdo por qué fue, pero me preguntaron sobre todos los cambios de nombres que ha tenido toda la parte analítica, Sí, y era una cosa que yo decía, vamos, yo sé que a Salesforce le gusta cambiar nombre, pero con analítica, en analítica le han puesto empeño. Una cosa que yo decía, sí. wow, Mm. que vamos, que tú me ha pasado contigo, que yo te he preguntado, mira, ¿y esto cómo se llama ahora? Y tú no Sí, sé sí, qué, yo, ¿y esperemos. esto ahora? Esperemos que ahora se quede así por un buen tiempo porque también es un tema de generar recordación y pues eso es lo que Ujú. quiere Salesforce, generar recordación con CRM Analytics y de aquí en adelante CRM Analytics esperemos que sea el nombre oficial durante mucho tiempo. Por favor, se solicita. Pero vamos, y lo que mencionaste de la compra de Tableau, o sea, en mi opinión, que Sí, yo no sé mucho de datos, me pareció que también fue una compra muy inteligente en el momento adecuado, ¿sabes? tal cual. Me pareció que estuvo súper bien. Y perfecto. Que, bueno, la historia no la conocía, así que excelente. Y ahora, Ángel, por ejemplo, como todo solución, productos, ¿cuáles serían como los requisitos mínimos, ejemplo, tipos de licencia para poder implementar CRM Analytics o otros puntos o requerimientos necesarios para poder optar a usarlo? Bueno, CRM Analytics funciona al interior de Salesforce, de los cores. Entonces, la puerta de entrada para CRM Analytics es un licenciamiento por usuario, ¿sí? En el cual, pues, tiene diferentes capacidades dependiendo del tipo de licenciamiento. Hay dos tipos de licenciamiento grandes, que los pueden consultar en el pricing de Salesforce, pero básicamente uno difiere del otro es en la parte de Instant Discovery, que es otra, digamos que de las herramientas que que es muy poderosa, en la cual se puede incluso crear modelos personalizados, modelos de Machine Learning para generar predicciones y generar algo que se llama analítica prescriptiva. ¿M? Entonces, no solamente Ok, la parte del Business Intelligence, que es analítica descriptiva, que te cuenta qué pasó en el pasado con la información histórica y demás, sino además de eso se va hacia la predicción, que mediante Machine Learning, algoritmos y todo este tema del procesamiento ya de Machine Learning, te genera predicciones hacia el futuro de algún objetivo en específico y además de eso te ayuda a decir, por ejemplo, que la prescripción recomendar acciones para que eso llegue a pasar, ¿sí? Partiendo de tus datos. Entonces, CRM Analytics funciona a nivel de licenciamiento, este tipo de licenciamiento adicional por usuario. Y una vez habilitado dentro de la organización de Salesforce, ya sea su Sales o Service Cloud o Field Service, el que sea, se crea un ambiente totalmente aparte. Funciona como una aplicación dentro de Salesforce en el cual tú tienes una nube, entras a tu core, ingresas a CRM Analytics y funciona como una ujú, nube, digamos que independiente. Digamos que esto es un punto de partida importante porque muchos de los clientes preguntan siempre esto. Si yo trabajo, por ejemplo, en un ambiente de producción, ¿me va a afectar el rendimiento de mi core o de mi sales o mi service? En este caso no, porque CRM Analytics lo único que necesita es extraer datos y el procesamiento de todo esto se hace en una nube aparte del core. A ok, diferencia, por ejemplo, de los reportes y los dashboards que funcionan dentro de Salesforce, que eso sí consumen. Entonces, la puerta de entrada es un licenciamiento por usuario, dependiendo de las necesidades de la organización, el que más le guste, el de BI o el de BI
más Machine Learning con Discovery. Ok, perfecto, excelente. Pero no tiene que tener ningunos otros requerimientos previos. O sea, me imagino tenés Salesforce, tenés tu core y adicionalmente puedes agregar este producto. Sí, exactamente. No, digamos que el requerimiento de entrada, pues es que tenga un core de Salesforce, que su gestión, Ujú. digamos, sea basada en Salesforce, dentro del ecosistema. Esa es, digamos que la puerta de entrada. Y de ahí en adelante, magia puede pasar, dependiendo de lo que necesites. Sí, a mí me gusta a veces como hacer estas aclaraciones que vamos, que a lo mejor para uno puede ser base, pero ahí tenemos oyentes desde que no conocen nada del ecosistema. Tal Entonces, cual. es importante. Ok, ahora Ángel, vamos. Salesforce tiene una cantidad de productos, soluciones también referentes a datos. Entonces, que vamos, que te lo he dicho, yo misma me enredo. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias con los otros productos como vamos, lo que existen, que conocemos lo más común de Reports and Dashboard, el Tableau, y Datorama? Y también si nos puedes dar alguna sugerencia o ejemplo realmente de cuándo usar cada uno. Claro que sí. Sí, es importante eso porque al hablar de la analítica en Salesforce, no solamente podemos referirnos a una plataforma o a un punto de ello. CRM Analytics es uno de los eslabones, digamos, que se tienen. Pero las otras partes de analítica o las otras funcionalidades de analítica dentro de este ecosistema parten desde lo más básico. Lo más básico son los reportes y los dashboards operacionales. O sea, los dashboards Ujú. que generamos o los reportes que generamos dentro de los cores que tienen algunas limitancias, tienen algún tema de procesamiento en sí. Y pues lógicamente allí podemos hacer una exploración, digamos que inicial, de los datos contenidos únicamente dentro de nuestro Salesforce o en nuestro ecosistema de Salesforce en ese momento. ¿Qué Ok, pasa? Las organizaciones actualmente no tienen la información solamente alojada dentro de Salesforce. ¿M? Entonces, estos informes, estos reportes o estos dashboards operacionales se quedan cortos a la hora de tratar de vincular información que se tenga fuera de Salesforce. ¿M? Allí es donde ya no se vería un 360 a nivel del análisis, sino simplemente la visión de Salesforce con sus reportes y demás. La mayoría de organizaciones empiezan con su primera implementación de cores, con reportes y dashboards sin ningún problema, y ya con su madurez de procesos y demás, se van dando cuenta de que tienen que conectar información externa y por lo general, ese es el modus operandi de muchas organizaciones, es extraer la información de Salesforce en una de las herramientas de BI más sonadas del mundo que es Excel y procesar de una forma externa esta información, con lo cual puede traer muchos problemas. Primero, se pierde trazabilidad, por ejemplo, de esa información. Al extraerla, solamente estás tomando una foto en ese momento del reporte en sí. Entonces, eso es un punto que hay que tener en cuenta y que, digamos que cuando vas a necesitar data externa, de vincularla con la información de Salesforce, es el momento de pensar en un CRM Analytics, porque tiene la capacidad de vincular no solamente con conectores a muchas de las bases de datos principales y a los múltiples sistemas, como es Amazon Web Service, S3, Redshift, Snowflake, todo el tema de SAP con Business Intelligence. Tiene muchas, Marketo también, como alguna de las fuentes de información. Tiene todos estos conectores nativos, más de 30 conectores nativos de aplicaciones cloud, en este caso, y te puedes traer la información hacia allá. Igual, si necesitas cargar información, digamos que de una parte manual, tienes la capacidad de hacerlo con un fichero CSV o CSV. Entonces, tienes muchas posibilidades de integrar data externa y mezclarla con la información contenida en Salesforce. Digamos que de ahí partiría el punto de partida, los reports and dashboard. Ya cuando pienses en data externa y en más poder, súmale CRM Analytics y seguramente lo vas a tener. Tableau.
Ese es un punto importante. Tableau es una herramienta que se utiliza en todos los apartes, digamos que de la parte de analítica, no solamente en las Ujú, organizaciones, sino a nivel académico también, y incluso total. en la parte pública tenemos un concurso mundialmente conocido como el Database, que en el cual mucha gente de todo el mundo empieza a hacer visualizaciones entretenidas y dashboard y demás. Tableau es una herramienta mucho más transversal. ¿Y cuál es, digamos que cuál es el punto de decisión entre un CRM Analytics o un Tableau para una organización? Primero, tener en cuenta si tu organización está concentrada en el core de Salesforce o en el ecosistema de Salesforce, vete por CRM Analytics, por las capacidades de integración, las API compartidas y todo el tema de informar y de, digamos que, de sociabilizar todos los analíticos es de una forma mucho más fácil y mucho más orgánica. Con Tableau serían las organizaciones que no solamente o tienen un segmento muy pequeño de sus usuarios dentro de los cores de Salesforce y desean hacer una analítica mucho más transversal. Esa sería tal vez ese sería el punto de decisión. Pensemos, yo siempre hago la analogía de pensar que, por ejemplo, CRM Analytics es como una For Explorer, ¿listo? Tienes las capacidades buenas, tienes un buen rendimiento, tienes todos los gadgets que puedes tener dentro de una For Explorer y funciona bastante bien, ¿listo? Funciona bastante bien para lo que necesitas. Tableau lo tenemos pensado, es como más como un tipo Hammer, por ejemplo. Es una solución mucho más robusta, mucho más amplia y a veces muchas organizaciones no necesitan una solución tan robusta y digamos que CRM Analytics, si tienes Salesforce como base de tu gestión, te puede servir mucho mejor. Con el tema de Datorama, por ejemplo. A pesar de que, digamos, todas las herramientas de Salesforce se pueden, digamos que, tratar con CRM Analytics, Datorama, que justo también sufrió un renombramiento este año y bueno, el año pasado, ahora se llama Marketing Cloud Intelligence. Ya es una herramienta mucho más específica, es una herramienta más de nicho de todo este mundo de los marketers. Entonces allí vas a encontrar conectores que están propiamente enlazados con esas fuentes de información. Por ejemplo, un Google Ads, ¿sí? Donde puedes administrar todo el tema de campañas y demás. Puedes vincular un montón de fuentes de información que están más relacionadas con el tema del marketing, del tracking de los KPIs de marketing en general, y donde puedes hacer un tema de incluso de segmentación de tu información y explorar mucho más desde la parte de marketing. Esa está enfocada exclusivamente hacia ese segmento. Entonces, Marketing Cloud Intelligence o Datorama, como se conocía antes, está enfocada mucho más. Como vemos, entonces, las soluciones de analítica pueden ser diversas, pero hay algunas que sí son propiamente aplicadas a cierto segmento o a sí, a cierta parte de todo el ecosistema de Salesforce. De allí, pues, ¿cuál usar? Dependiendo del caso de uso, claramente se le presenta, por ejemplo, al cliente la mejor herramienta y claramente la que le va a sacar mucho más provecho y generarle valor en lo que necesite. Claro, de acuerdo, como estabas explicando, depende mucho de la necesidad, el cómo lo vaya a usar y qué es lo que quiero obtener. Exacto, exacto. Ok, perfecto. Gracias, súper clara la explicación, Ángel, sobre todo yo que de verdad que, y vamos, que creo que esto es lo base, porque si nos ponemos, creo que también hay otros productos que bueno, que son de Einstein, de predicciones, que son ya de otras cosas, Correcto. que, Ese es para otro capítulo, si me invitas. Que es toda obvio, la plataforma de Einstein, que es tal cual. otra gran vertical, digamos, que tiene Salesforce también. Así es, totalmente. Perfecto. Ahora, ¿nos podrías contar? O sea, has venido mencionando ya varios casos de uso, eh,
Pero, por ejemplo, ¿cuáles son esos que consideras que no deben faltar a una implementación? ¿A qué me refiero con esto? Que tú me digas, no sé, mira, este tipo de caso de uso es súper necesario y transversal en las industrias. No sé. Sí, sí. Algo muy interesante de la solución de CRM Analytics es que Salesforce desde el inicio dijo o dejó un concepto muy claro que esta herramienta estaba apuntada a democratizar el dato. ¿Qué quiere decir eso? Llevar las analíticas a las personas de verdad que las necesitan, que son los usuarios de negocio. Al final, Ujú, tanto el representante de ventas como el de atención al cliente necesita la información de primera mano con analíticas de frente a su pantalla mientras está atendiendo al cliente o mientras está buscando cerrar un deal. En este caso, por ejemplo, los casos de uso que mencionas acá van muy enfocados hacia, por ejemplo, Salesforce creó algo que se llaman las aplicaciones preconstruidas y para cada nube creó una aplicación específica en Analytics. Es así que, por ejemplo, creó una que se llama Sales Analytics App, en la cual, por ejemplo, sin necesidad de hacer mayor cosa, simplemente clic en los wizards de Salesforce, que a todos nos encantan los wizards de Salesforce, pues nos da la capacidad, mediante unos robots que ellos mismos diseñaron, de crear los dashboards, ¿sí? De una forma automática. Crea todo de una forma automática. ¿Para qué me sirve esto? Sales Analytics, por ejemplo, me da la posibilidad de crear más de 5 dashboards sin necesidad de yo hacer nada más. Y además de eso, esos 5 dashboards evalúan toda la actividad comercial de un flujo normal de Salesforce. Me explico, con la arquitectura de un de un Sales Cloud normal, él evalúa todo el comportamiento desde la evaluación de los leads, cómo va con todo ese tema del engagement de los leads, después cuando se convierten en las oportunidades, cuáles son esos KPIs importantes para saber, por ejemplo, el win rate de mi gestión o el tiempo que me estoy demorando en cerrar una oportunidad. Todo eso se construye mediante este motor y es un agilizador. Entonces, las organizaciones sí o sí pueden partir de estas aplicaciones preconstruidas que le ayuden a tener un primer conocimiento que les ayude a identificar cuáles son esos puntos o esos dolores que en consultoría hablamos mucho de los puntos de dolor de los clientes, pero es importante que ellos mismos se den cuenta de dónde está doliendo y qué pueden hacer mediante estas aplicaciones. Por lo general, estos agilizadores que te menciono, son el punto de partida para que muchos clientes también nos llamen para que hagamos digamos, unas mejoras o algo mucho más custom y adoptemos mucho más la analítica a su proceso de negocio. Casos de uso entonces, si eres un cliente de Sales Cloud, ejecuta primero la Sales Analytics App, descubre lo que tienes allí en la parte de datos con KPIs de punta. Son estos KPIs que colectó Salesforce, son los que mejores trazan el mercado dentro de todos sus estudios en todas las compañías del mundo donde tienen acción y son los KPIs de vanguardia. Y no solamente eso, no solamente tienes tableros bonitos, también tienes la posibilidad de embeber esos tableros dentro de Salesforce, que es algo muy bueno. Abres por ejemplo, tu registro de oportunidades y tienes la información de, por ejemplo, cuántos deals ha tenido este cliente en X tiempo, cuáles de esos han cerrado efectivamente, cuál es la velocidad de gestión, cuáles son las tareas, por ejemplo, que se han gestionado. Todo ese tipo de actividades lo vas a tener allí. Entonces, son herramientas rápidas que se ejecutan rápido y que generan mucho valor o sea, en 2 semanas puedes ver ejecutadas esas herramientas y en el cabo de un mes o 2 meses ya puedes ver cómo pueden ayudar a las organizaciones. No, excelente. O sea, me parece súper interesante que se tenga esa opción para que los clientes realmente puedan ir conociendo y ver ese valor rápidamente. Sí, sí, Perfecto. correcto. Es que al Ok. final del ejercicio, el concepto de data driving, por ejemplo, suena Ujú. muchísimo también por allí,
con Business Intelligence y Data Driving. Pero el Data Driving es eso, es tomar decisiones basándose en los datos y dándole estas analíticas a las personas que tienen que tomar las decisiones, seguramente van a tomar una decisión adecuada en el momento adecuado. Perfecto, así es, genial. Y ahora, Ángel, ¿y cuáles son como esos pasos previos a muy alto nivel? Porque igual estamos conversando, no compartimos pantalla para ver la organización, pero ¿cuáles son esos pasos que se necesitan para implementar? Por ejemplo, lo primero que se debe tener es un permission set de administrador para que puedas realmente ver el producto, habilitarlo, activarlo, por ejemplo. Sí, yo creo que hacia muy alto nivel, por ejemplo, nosotros siempre generamos una metodología en la cual primero analizamos primero el negocio, entendemos muy bien primero el negocio en sí. De eso nos eso nos ayuda a entender los datos del cliente, que no todas las organizaciones tienen el mismo modelo de datos, a pesar de que sea sales o service. Ese comportamiento al inicio, antes de tocar la plataforma, es importante, porque la habilitación, digamos que se logra mediante un permission set, como dices, asignándole una licencia a un usuario específico. Y este usuario puede construir o puede solamente utilizar los dashboards o demás, o explorar dentro de ellos. Pero ese entendimiento previo nos ayuda a generar algo que se llama la adopción. ¿Por qué? No hay nada mejor que una herramienta, en este caso de análisis, que esté muy adaptada a las necesidades, por ejemplo, del negocio. Que, por ejemplo, el sales rep vea indicadores y vea la información lo más legible y comprensible para él. Eso es el primer punto de entrada, tratar de generar como esa comunión entre lo que esperan los C-levels que generemos con KPIs, pero también teniendo en cuenta de que no solamente van a ser ellos los que vean los dashboards, sino al final del ejercicio, la persona que está de frente a la gestión del caso, a la gestión de la venta. Entonces, la puerta de entrada es un permission set a cada uno de los usuarios y Ok, del rol, que eso es otra parte de CRM Analytics, tú mediante el licenciamiento del permission set puedes administrar el rol que va a tener cierto usuario dentro de la plataforma. Unos pueden ser constructores, en los cuales tienen habilitada la integración de las datas, el modelamiento mediante la preparación de las mismas, y otros pueden ser simplemente los usuarios finales que van a empezar a navegar en sus dashboards, a generar notificaciones, por ejemplo, alertas de los KPIs, que es importante. No solamente la construcción del dashboard, sino saber navegarlo de una forma adecuada. Esa es parte del conocimiento que les trasladamos, por ejemplo, en cada implementación. Siempre tratamos de generar ese knowledge, no quedarnos nosotros con el knowledge, sino trasladarlo al usuario que va a utilizar la solución, y esa es una herramienta eficaz para que se genere una adopción muy rápida y sana para todos. perfecto, genial. Excelente. Vamos. Ok, ¿y cuáles serían entonces esas best practices o mejores prácticas que recomiendas al momento de implementar? Cuando ya, bueno, hace todos estos pasos que nos mencionaste, pero ahora, ¿cuáles son las buenas prácticas? Bueno, las buenas prácticas van enfocadas, como te lo mencionaba, al entendimiento muy claro del negocio, al entendimiento de Ujú. los datos. Eso es lo primero que se debe hacer. Y ya a la hora de hacer, digamos, la construcción y demás, hacer una exploración de datos inicial. Esto ayuda muchísimo a las compañías, por ejemplo, a ver la calidad de los datos y la salud de los datos. Al hablar de analíticas, tenemos que crear elementos en los cuales la persona que lo esté viendo pueda confiar en ellos. Y la fiabilidad de ellos depende mucho de esa etapa de exploración. Entonces, una de las best practices que siempre hacemos es la exploración de los datos previa, empezar a encontrar la salud de esos datos y ver también esos posibles gaps que pueden traer el cálculo o que no pueden generar un cálculo que se quiera dentro de un KPI. Después de eso, la iteración. Las best practice yo creo que es uno de los procesos más iterativos que hay dentro de Salesforce con el tema de los dashboards.
y tú lo has vivido como mencionabas, el efecto wow se logra, pero hay que iterar Ujú. varias veces hasta que encuentres el switch que conecte el sentimiento de quien lo construyó con el sentimiento de quien lo está viendo. Y eso solamente se logra con la iteración. Entonces, mi recomendación para el que quiera hacer esto de implementar analítica, no solamente acá en CRM Analytics, es iterar y tratar de conectar mucho con la persona que va a ver el dashboard o los analíticos. Genial, perfecto, muy claro. Yo creo que esto de las interacciones también, vamos, es una práctica que se debería considerar en todo un proceso de implementación en general, ¿no? Pero me imagino que en el dashboard mucho más porque es lo que él visiblemente va a ver y ver este es el valor que estás deseando, tiene lógica, este es el análisis que debes tener, qué sé yo. Sí, total, total. Además que es Ok, la y parte no solamente del cálculo, sino de cómo muestras ujú, ese cálculo. Si las barritas claro, generan más que una tendencia o si el rosco que le conocen acá en España es más efectivo que otro tipo de visualización. Y eso es un punto muy a destacar. claro, así es, perfecto. Y Ángel, y basado en tu experiencia, las implementaciones que ya has tenido con temas de analítica, ¿qué no volverías a realizar en una implementación? Bueno, que no volvería a realizar. Yo creo que algo que de pronto al principio nos dolió mucho, bueno, lo digo porque al principio digamos que estamos aprendiendo de cómo gestionar este tema de los proyectos de BI, que Ujú. no es un proyecto normal, digamos, un proyecto dentro de alguna nube de Salesforce que se puede llevar con cierta medida, que tú puedes generar un backlog y ese lo vas a ejecutar en tiempo, en el tiempo justo. A veces con los temas con los proyectos de analítica, hay que ser muy cauto en el tema de tener ese colchón de tiempo, por ejemplo, para hacer estas validaciones y estas iteraciones, hacerlas de una buena manera. Generar siempre estas iteraciones permite no generar tanta fricción al final, ya cuando salga la solución a un ambiente productivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué no volvería a hacer? No tomarme el tiempo necesario para validar cara a cara con la persona que está tomando la decisión de aprobar o no el dashboard o el analítico. Tener ese tiempo claro para hacer esas pruebas y sobre todo tener también la visión de la persona que va a utilizar al final el dashboard, no solamente quedarme con la visión del C-level. Ok, perfecto. Oye, es que la visión es sumamente importante y bueno, no sabía eso que mencionas de que era como distinto en la implementación al core, de que puedes como de alguna manera igual programarte, que vamos, que sabemos que cumplir exacto siempre la fecha es como difícil, Sí, pero no tenía esa información, mira. sí, Ok, después de un tiempo empiezas a calibrarte y dices, ah, bueno, yo puedo mejor. cumplir, sí, yo puedo cumplir con un dashboard en tantas semanas, ¿sí? Pero al final del ejercicio, la construcción del Business Intelligence hay modelos, hay metodologías propias para hacer este tipo de proyectos. No son el típico waterfall o Ujú. el agile El agile, ágil. sino puede ser una mezcla, un híbrido entre ellos, porque tenemos que meter todo el tema de los datos, que al final la evaluación de los datos toma su tiempo, la convalidación de esos datos y después transformarlos en magia toma más tiempo. Entonces, todo es muy importante dentro de ese proceso. Y definitivamente hay que tenerle amor a los datos para estar en esa área, porque es que el tema de los datos. Dígame cuando te toca trabajar en algo y no hay datos, sino que estás como trabajando en Total. esa orden, en esa sandbox, que no hay datos reales o el cliente no te ha dado datos. Uy, no, Dios mío, eso hay que tenerle Sí, amor. sí, a veces hay que ser un poco artesano y medio mago
Ujú. porque hay que tratar de generar ese conocimiento con muy pocos datos, tratar de mostrar tu punto de vista del entendimiento y tratar de que la otra persona te lo compre. Entonces es a veces retador, pero bueno, por lo general nos va muy bien. Así es, excelente, sí. Y algo también aquí aprovechando que estás hablando de que no volverías a hacer. A mí a veces me ha tocado participar en proyectos que como que intentan que analítica entre al par que se está implementando. Vamos, yo, como sabes, yo no soy experta en esto, pero es que hemos pasado retrabajo, porque claro, nosotros estamos desde renombrando campos, cambiando, eliminando, agregando, entonces vamos a un ritmo y analítica, Sí, claro, está trabajando, está haciendo toda su implementación, le cambias un campo y creo que algo pasa que obviamente no encuentra ese campo ya y se les daña. Entonces, como que, o sea, para mí, y tú ahí me confirmas, es como que, oye, para mí deberías entrar en una fase que ya por lo menos, no que todo esté listo, pero por lo menos el modelo de datos ya no relativamente cambie lo mínimo necesario o no tanto. exacto. Sí, totalmente de acuerdo. La estabilidad del modelo de datos de la implementación del core, por ejemplo, es algo que tiene que estar en un punto muy alto para que, digamos, tenga sentido empezar a trabajar en este caso en CRM Analytics. ¿Qué pasa con el tema de los campos o los objetos que tú dices? En el transcurso de la construcción podemos cambiar una entidad, podemos cambiar un campo y demás. Al final nosotros trabajamos con la data que está contenida en donde en campos. ¿Listo? Entonces, Ujú. al hacer esas modificaciones de datos, es como si construyera yo un dashboard basado en el objeto oportunidades y al día siguiente me digas que ya no, oportunidades no es otro objeto totalmente custom y ya no tenemos posibilidad de mover. Claramente es un reproceso. Yo lo que recomendaría claramente es eso, tener un momento estable en el cual el modelo de datos tenga una fiabilidad, que esté lo más estable posible. Estaremos susceptiblemente a algunos cambios de campos y demás, pero sí que esté lo más estable posible y ahí que cobre el sentido. La otra también es la que mencionas. A veces primero se hace la construcción en el core de la parte de entidades, de campos y demás. Después puede haber una fase de inyección de data, que en muchos clientes pasa eso. Hay una etapa de inyección de datos y allí es donde de verdad también tendría que empezar el tema de analítica. Cuando ya esté la inyección de data lista para pintar datos de una forma mucho más ágil y claramente podría ser una herramienta también para evaluar esa inyección de datos. Entonces, todo tiene su sentido y yo creo que muy de acuerdo contigo, debería ir en una fase más adelante de la implementación del core. Claro, que esté Eh, como más madura. Ujú. sí, claro. Aunque está bien que los de analítica seamos un poco chismosos y estemos escuchando desde las etapas Está tempranas bien, del proyecto, claro, porque no perdemos el hilo de lo que va hacia adelante. Entonces, en esa claro. parte sí. Claro, exacto, van agarrando ideas, van analizando, entendiendo para ustedes ya partir con su análisis y diseño, una fase que nosotros ya pasamos porque estamos implementando de alguna manera también. Tal cual. Y así usted no genera retrabajo. Pero genial, Exactamente. perfecto. Ujú. Y a ver, ¿cuáles serían tus recomendaciones, tips que puedas facilitar a nuestros oyentes para que estén interesados en aprender más sobre analítica, inclusive especializarse? ¿Cuáles son esas certificaciones claves que consideras deberían empezar, sobre todo los que están empezando? Sí, correcto. Algo que Salesforce se ha propuesto desde el inicio de Wave Analytics o de Instant Analytics fue crear digamos que una de las nubes con mayor capacidad de enseñar, de educación. Entonces, alrededor de este tema de CRM Analytics, hay Trailhead, que es nuestra, digamos, nuestra plataforma número uno para empezar con todo este entendimiento por lo menos de la plataforma y de Analytics. Entonces, en punto de partida siempre es primero Trailhead como primera opción.
conocer el ecosistema de Salesforce, no en gran, digamos que en gran profundidad, pero sí entender dónde se está moviendo esta solución, por ejemplo, como CRM Analytics. Y lo interesante de este es que tenemos instancias de developer también que podemos empezar a crear de forma gratuita y empezar a jugar con datos. Por lo general, lo que yo hacía al principio era eso, generaba estas sandbox de developer, empezaba a descargar, por ejemplo, datos de varias plataformas como Kaggle o Datacam, donde hay datasets libres y empezaba a jugar con ellos dentro de la plataforma. Esto es una herramienta de empezar, como decimos en Colombia, a cacharrear, a movernos, a untarnos las manos para empezar a tener los skills necesarios para afrontar, por ejemplo, un caso de negocio real. Ya cuando tú le vas, digamos, ganando flexibilidad y le vas ganando mucho más expertise a la solución, ya va a ser mucho más fácil adentrarte, digamos que en la parte de especializarse en esto. Las especializaciones en CRM Analytics propiamente, hay una certificación que es CRM Analytics and Discovery Consultant, que va Ok. enfocada no solamente en la parte del Business Intelligence con CRM Analytics, sino también en la parte predictiva con Instant Discovery. Entonces, es un punto importantísimo tener los conocimientos de, digamos que de las dos plataformas. Claramente, es algo que es fundamental certificarse en este tiempo con Salesforce, hay que hacerlo. Y en conocimientos, por ejemplo, para una persona que esté iniciando, importante, SQL, ¿sí? Herramientas o tutoriales o masters o lo que quieras ver, incluso en YouTube, de storytelling, no solamente por la parte técnica, sino para fortalecer también esas soft skills de cómo contar una historia, que a veces es lo más difícil. Ujú. Em, y pues lógicamente ya, ya ir ganando terreno en la plataforma o en otras plataformas también como Tableau, que tiene esta parte de aprendizaje bastante robusta. Entonces, yo creo que esas son mis recomendaciones y es un tiempo en el cual el dato va cobrando mucho más valor y los perfiles que tenemos esta influencia y que vamos por este camino, vamos cobrando mucho sentido en las organizaciones y lógicamente, si estás en una consultora, transformando muchas organizaciones con sus datos y eso genera pasión y genera mucho valor. Entonces, esa es mi recomendación. Perfecto, Ángel. Gracias por las recomendaciones. Esas aplicaciones, esas sí, aplicaciones que mencionas, es más que todo para que como crear data dummy para empezar a probar o Sí, hacer correcto. cosas. Sí, Ah, Kaggle y Datacamp son repositorios, incluso hay datos también en webs oficiales, en cada uno, en muchos de los gobiernos del mundo, por ejemplo, hay ujú. un repositorio de data donde tienes, por ejemplo, información de salud, de población, de censos. Esa es información interesantísima para empezar a explorarla y empezar a hacer análisis a priori, digamos que de esa información para que empieces a desarrollar esos skills también. Y incluso en esta que te digo que es Kaggle, también hacen competencias. Entonces, te colocan un dataset, por ejemplo, de información y tienes que hacer cierto procesamiento y hay premios también. O sea, no solamente es por amor a al arte, como dicen por ahí, sino también hay premios. Qué bueno, excelente. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por toda esta información valiosa, muy interesante. Creo que yo tengo una deuda con los temas de los datos, que en algún momento me tengo que poner al día porque creo que genera mucho valor. Cuando te digo de que el cliente es lo único que quiere ver, o sea, es verdad, pero Sí. es que como consultores es algo que igual debemos conocer un poco más los que no estamos especializados en la parte de datos. Em, ¿Algún otro punto que quieras compartir con la audiencia? Sí, el último punto es que arriesguense a innovarse, por ejemplo, como decíamos,
no es tarde ni es un impedimento no ser informático. Pueden ser de Ujú, cualquier profesión, de cualquier especialidad, de cualquier edad. Lo importante es que entendamos que actualmente el mundo se mueve por la data, el mundo se mueve por los dashboards. Ya llevas ujú, un sí, dashboard en tu reloj, ya dice cuántos pasos llevas y es una gráfica. Entonces, ujú, arriésguense y de todas maneras sigan puliéndose y sigan ganando conocimientos que la inquietud debe ser lo único, lo último que se nos acabe. así es. Excelente. Gran mensaje, Ángel. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ángel, por acompañarnos y a nuestros queridos oyentes, nos vemos en un próximo episodio.